Hola, vamos ahora a examinar una serie de artículos muy interesantes de la Ley de Procedimiento, de la Ley 39/2015. Vale, ¿a qué artículos me estoy refiriendo? Pues a los que regulan los mecanismos de ejecución forzosa. Vale. Pero bueno, antes de empezar con lo que es el examen detallado de estos artículos, yo creo que es siempre interesante hacer una introducción a nivel conceptual. Entonces, primero, respecto a lo que es la ejecución forzosa, vale, esto se corresponde con un principio, con una prerrogativa de la que disfrutan las administraciones públicas, que es lo que se denomina la autotutela ejecutiva. Vale, ¿qué es lo que implica la autotutela ejecutiva? Pues básicamente lo que significa es que las administraciones están capacitadas, ellas por sí mismas, sin la intervención de nadie más, ellas por sí mismas están capacitadas para obligar a los administrados a cumplir con las resoluciones que haya dictado la propia administración. Entonces es lo que implica la autotutela ejecutiva. Ellas por sí mismas nos pueden obligar a nosotros como particulares a cumplir con sus resoluciones administrativas. Vale, entonces primero, una serie de matices respecto a la literalidad de este artículo 99. Fijaros que nos habla de las administraciones públicas que pueden proceder a la ejecución forzosa de sus actos. Vale, es básicamente el contenido principal. Ahora bien, primero, se establece un requisito, que es el hacer un apercibimiento previo. ¿Cuál es el significado de este requisito? Pues el objetivo, el significado de este requisito es dar a los administrados la posibilidad de cumplir ellos por sí mismos con esa resolución administrativa. Y solo en el supuesto de que ese apercibimiento no sea contestado, no se le haga caso, en ese supuesto es cuando se podría proceder la ejecución forzosa. Entonces, aquí primero darse cuenta que las administraciones en un primer momento nos van a dar la oportunidad de cumplir por nosotros mismos con su resolución y solo en el supuesto de que no hagamos caso a ese apercibimiento se procedería a la ejecución forzosa. Y luego, interesante también respecto a este artículo 99, que en ciertos supuestos no se va a poder acudir a esa ejecución forzosa. ¿Cuáles son esos supuestos? Pues primero, y este es bastante intuitivo, cuando se suspenda la ejecución de ese acto, lógicamente si está en suspenso, pues no se va a ejecutar porque está en suspenso, es una cosa meramente semántica. Y luego además también en ciertos supuestos, o bien la Constitución o bien las leyes, van a exigir la intervención de órganos judiciales. Vale, entonces, en líneas generales, las administraciones habilitadas para hacernos cumplir ellas por sí mismas con sus resoluciones. Se establece ese requisito de hacer un apercibimiento previo y tenemos ciertas excepciones. Primero, suspensión de la ejecución de los actos y luego supuestos en los que la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial. Vale, es un poco a nivel conceptual sobre lo que es la ejecución forzosa. Y luego, respecto a los medios. Vale, tenemos en el artículo 100 una enumeración de los medios de los que disponen las administraciones para ejecutar forzosamente sus resoluciones. Vale, los medios son básicamente cuatro. Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Vale, entonces primero se establece un requisito bastante razonable, que es que la administración, para ejecutar forzosamente sus actos, tiene que cumplir siempre con ese principio de proporcionalidad. Vale, entonces, y al fin y al cabo, este no solo rige para este punto, sino que en general todas las actuaciones de carácter material que hagan las administraciones van a tener que cumplir siempre con ese principio de proporcionalidad. Vale, entonces ahí tampoco nos dice nada nuevo. Vale, luego el punto segundo nos dice que si para cumplir con una resolución la administración pudiera utilizar diferentes mecanismos, tendrá que utilizar siempre el menos restrictivo de la libertad individual. Entonces, esto bastante en la línea de afectar lo menos posible a la esfera jurídica de los administrados. Y luego, punto tercero, y este muy relacionado con un derecho fundamental del que disfrutamos todos los españoles, nos dice que si es necesario entrar en un domicilio o en cualquier lugar en el que se requiera la autorización, pues la administración necesitará o bien obtener el consentimiento o si no, que se dé la oportuna autorización judicial. Vale, entonces esto muy en la línea de lo que es la inviolabilidad del domicilio. Si os acordáis de la Constitución, nos dice el domicilio es inviolable, salvo casos de flagrante delito, autorización del propietario de ese domicilio o resolución judicial. Vale, entonces aquí, muy relacionado este punto tercero con esa inviolabilidad del domicilio y nos dicen efectivamente eso, que si hay que entrar en un domicilio para ejecutar forzosamente una resolución o hay que entrar en algún lugar que requiera autorización de los titulares, pues se necesitará o bien el consentimiento o bien una autorización judicial. Vale, pero bueno, tampoco tiene mucha historia porque va bastante en consonancia con lo que establece la propia Constitución. Y luego pasamos ahora al examen individualizado de cada uno de los mecanismos de ejecución forzosa. El primero que tenemos, apremio sobre el patrimonio.
Vale, aquí básicamente la previa sobre el patrimonio, ¿qué es? Pues lo que significa es que tú le debes dinero a la administración, no se lo pagas voluntariamente, pues entonces la administración puede ir a tus cuentas y quitarte. Vale, básicamente eso es lo que es el apremio sobre el patrimonio. Nos dicen que es un mecanismo cuando haya que satisfacerse cantidad líquida. O sea, que le debes dinero a la administración. Y el procedimiento concreto, pues nada, nos remiten a otras normas que son las que regulan ese procedimiento de apremio. Pero bueno, básicamente es que te mandan un apercibimiento para que pagues de forma voluntaria y si no lo haces, pues te quitan el dinero de la cuenta. Básicamente sería así. Vale, y luego se establece una limitación a la administración, que es que nunca se pueden imponer obligaciones pecuniarias, o sea, obligaciones de pagar dinero, a no ser que se establezca por una norma de rango legal. Vale, esto quizá a efectos de examen, lo único preguntable, el tipo de rango que tiene que tener la norma para imponer obligaciones pecuniarias, que fijaros que son normas de rango legal. O sea, no cabría la posibilidad de imponer esas obligaciones pecuniarias a través de normas de rango reglamentario. Es quizá el único matiz a tener en cuenta de este punto segundo. Luego, el del 102 es la ejecución subsidiaria. Vale, de este de la ejecución subsidiaria, primero vemos la literalidad y luego os comento el ejemplo y luego ya vamos enlazando así varios conceptos. Porque lo que nos dice la ley es que para proceder a la ejecución, la ejecución subsidiaria tiene que ser cuando sean actos no personalísimos. Vale, entonces al ser actos no personalísimos los puede realizar una persona diferente de la del obligado. Vale, ¿esto qué es lo que significa? Que es un acto que hay que realizarlo, pero que no es indispensable que seas tú en concreto el que lo realices, sino que lo puede hacer otra persona en tu nombre. Vale, el ejemplo de esto, que es lo más habitual. Vale, pues el ejemplo clásico de esto es, imaginaros que hacéis un muro en una finca que tenéis y ese muro va en contra de la legalidad urbanística. Y entonces, la administración os obliga a tirar ese muro. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que no es necesario que seas tú con un martillo el que tires el muro. No, puede venir otro y tirar el muro. Ahí, para que se cumpla la resolución, lo que tiene que ser es que ese muro sea derribado, ya sea por ti o ya sea por otro diferente. Entonces aquí, como se articularía esto en la práctica es, vale, la administración os manda una notificación y os dice, oye, que tienes que tirar este muro. Si lo tiras, genial, no hay que ejecutarlo forzosamente. Ahora, si tú te niegas a tirar ese muro, entonces puede venir la administración y encargar a una empresa de demolición que tire ese muro en tu nombre. ¿Vale? Porque lo dicho, el objetivo no es que seas tú con un martillo el que tires el muro, sino que el objetivo es que ese muro sea demolido, ya sea por ti o ya sea por otro. Vale, entonces en ese caso sería ejecución subsidiaria. Tú no ejecutas la resolución, vale, pues la administración coge, contrata a una empresa de demolición y te tira el muro. Y ya está. Eso es lo que sería la ejecución subsidiaria. Y luego fijaros, y aquí ya enlazamos procedimientos, claro, con este ejemplo que os decía, ¿no? Aquí nos dice, las administraciones realizarán el acto por sí o a través de otras personas a costa del obligado. Entonces, por eso os decía que aquí enlazamos conceptos, pues claro, si la administración contrata una empresa de demolición para tirar tu muro, obviamente no va a soportar la administración los costes. Por lo tanto, lo que va a hacer la administración es pasarnos la factura. Como en principio, si te has negado a tirar el muro, lo razonable es que también te niegues a pagar, pues en ese caso, ¿cómo haría la administración para recuperar el dinero? Pues acudiría al procedimiento del artículo anterior, a premio sobre el patrimonio. Vale, y así ya enlazamos. O sea, con el ejemplo que os pongo del muro, primero se ejecuta subsidiariamente la demolición del muro y luego se recauda por apremio el coste que le haya podido suponer a la administración pagar a esa empresa de demolición para que derribe el muro. Vale, así ya genial, porque con ese ejemplo repasamos los dos conceptos que hemos visto hasta ahora. Vale, y efectivamente es lo que nos dice el artículo tercero. O sea, el punto tercero, perdón, de este artículo 102. Vale, y nada. Y luego el punto cuarto, este no tiene nada, nos dice que se puede hacer una liquidación provisional antes de la ejecución a reserva de la liquidación definitiva. O sea, podríamos ser que incluso que la administración te quite el dinero antes de proceder a la demolición material del propio muro. Vale, nada, así estos dos primeros métodos. Luego, pasamos al del 103, esto es lo que sería la multa coercitiva. Vale, entonces aquí, bueno, ciertos matices. Lo primero, el nombre que quizá nos pudiera generar cierto equívoco. Porque claro, nosotros cuando escuchamos multa, me imagino que os pasará igual, en general es lo que le suele pasar a la gente, cuando escuchas multa, lo que se te viene a la cabeza es sanción, o sea, multas sancionadoras, que nos sancionan por haber realizado una actuación que no teníamos que hacer. Vale, aquí, a pesar de que el nombre es el mismo, el significado es bien diferente. ¿Por qué? Porque el objetivo de las multas coercitivas no es sancionarnos. Su objetivo es inducirnos a cumplir con las resoluciones de la administración. O sea, esto básicamente, ¿qué es lo que viene a ser? Pues es,
Tú tienes que hacer alguna actuación. ¿Te niegas a hacerla? Vale, pues lo que hace la administración es que te obliga a pagar de forma periódica una cantidad de dinero hasta que cumples con esa resolución. O sea que la lógica, que os deis cuenta, no es sancionarte, sino que es inducirte a cumplir con la resolución administrativa. Vale, y de hecho, lo vemos aquí en el punto segundo, yo os lo anticipo, las multas coercitivas son compatibles con las sanciones que nos pueden imponer. Vale, entonces, por una parte tenemos multa coercitiva para inducirnos a cumplir con esa resolución y luego, por otra parte, nos podrían poner una multa de carácter sancionador. Vale, entonces, lo primero es, el objetivo de las multas coercitivas no es sancionarnos, sino que es inducirnos a cumplir con la resolución de la administración. Vale, entonces, un poco a nivel conceptual. Y luego vemos lo que es la regulación detallada. Primero, interesante, para que se puedan imponer multas coercitivas tiene que estar autorizado por una ley. Vale, entonces tiene que estar recogido en ese procedimiento que sea, que en supuestos de incumplimiento se pueda acudir a la multa coercitiva. Vale, entonces para acudir a la multa coercitiva tiene que estar previamente autorizado por la ley. Vale, y de hecho las leyes tienen que establecer forma y cuantía en la que se va a aplicar esa multa coercitiva. Puede ser, por ejemplo, pues una multa mensual de 500 euros hasta que cumplas con esa resolución. Una periodicidad mensual, una cuantía de 500 euros. Por ejemplo, o sea, podría haber muchísimas casuísticas. Vale, y lo dicho, el espíritu, la lógica, pues lo que os comentaba, ¿no? Multas reiteradas por lapsos de tiempo hasta que se cumpla con lo ordenado. Lo dicho, eso, te ponen una multa de 1.000 euros hasta que cumples con esa resolución. Todos los meses pagas 1.000 euros hasta que cumples con la resolución. Y luego, supuestos en los que se puede proceder a las multas coercitivas. Primero, actos personalísimos, o sea, cosas que solamente tú puedes hacer, y supuestos en los que no proceda la compulsión. Vale, compulsión la vemos ahora en el artículo siguiente. Vale, entonces, actos personalísimos, cosas que solamente tú puedes hacer, no las puede hacer otro por ti, y que en los cuales no proceda la compulsión. Luego también puede procederse a imponer multas coercitivas cuando sean actos personalísimos en los que sí que procede la compulsión, pero la administración no lo estima conveniente, o sea que se podrían ejecutar en última instancia por compulsión, pero sería a lo mejor algo exagerado. Y luego también se pueden aplicar multas coercitivas en actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. Que fijaros que estos serían ya actos no personalísimos, o sea, cosas que no es imprescindible que las hagas tú, sino que las puede hacer otro por ti. Entonces, fijaros que las multas coercitivas casi valen para todos los supuestos, ¿no? Actos personalísimos y actos no personalísimos, valen prácticamente para todo. Y lo dicho, el espíritu ese, obligarnos a cumplir con la resolución de la administración, que no sancionarnos, ¿vale? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Vale, y así multas coercitivas. Y luego, el último mecanismo de los que tenemos en la Ley 39, de los que existen en el derecho administrativo para proceder a la ejecución forzosa, compulsión sobre las personas. Vale, este quizá el nombre queda así muy etéreo, muy poco concreto. ¿Por qué? Porque no deja de ser un eufemismo para decirnos que se puede proceder a utilizar la violencia física para cumplir con las resoluciones administrativas. Vale, entonces la compulsión es acudir a la violencia física para cumplir resoluciones administrativas. Claro, como utilizar la palabra violencia pues quedaría mal, o expresiones así más informales como dar palos, pues obviamente no quedarían bien en una ley, pues utilizan este término pomposo y jurídico de la compulsión. Pero lo dicho, no deja de ser acudir a la violencia física para cumplir con las resoluciones administrativas. Y luego, sobre los supuestos en los que se puede acudir a la compulsión, fijaros que nos dice actos que impongan obligaciones personalísimas de no hacer o soportar. Claro, aquí por cómo está redactado te pudiera dar la impresión de que se refieren obligaciones personalísimas de no hacer y tampoco de soportar. Pero no, no se refieren a eso. Es obligaciones personalísimas de no hacer o de sí soportar. O sea, cosas que no puedes hacer o cosas que sí que tienes que soportar. En esos supuestos, si tú te niegas a hacer o a soportar esa actuación, pues podrán ejecutarlo de forma forzosa a través de la compulsión. O sea, podrán obligarte a través de la violencia a hacer esa actuación o a dejar de hacer aquella cosa que no podías hacer. Y luego un par de matices a mayores y ya con esto acabamos. Primero, de la misma manera que ocurría con las multas coercitivas, para proceder a la compulsión tiene que venir expresamente autorizado en una ley, ¿vale? Entonces, autorización expresa por una ley. Siempre hay que respetar la dignidad y los derechos que vengan en la Constitución. Y luego, por último, y así con esto acabamos, si no se realiza la prestación y hay que resarcir daños y perjuicios, pues se podrá proceder al cobro en vía administrativa. O sea que lo mismo, y así ya terminamos de enlazar y repasamos lo último, se podría acudir
a el apremio sobre el patrimonio. ¿Vale? Y nada, así vistos los mecanismos de ejecución forzosa. Hasta la próxima.